Bueno, acá estamos con la clase número 2, que se trata de análisis y resolución de problemas. En esta clase vamos a abordar los siguientes contenidos, que son las variables, lo que es el pseudocódigo, el análisis y la resolución de problemas, y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, primero vamos a indagar en qué es un programa informático. ¿Qué es lo que es un programa informático? Nosotros hemos visto algo similar a un programa informático que en realidad es un programa informático en sí, que es un algoritmo. Un algoritmo es una forma, habíamos visto, de resolver un problema, ¿no? Donde teníamos una entrada, un proceso y una salida. Bueno, en este caso, un programa informático va a ser una secuencia de acciones o instrucciones que manipulan un conjunto de objetos, que son datos. O sea, nosotros con un programa informático vamos a realizar una secuencia de acciones que van a hacer una manipulación sobre ciertos datos. Es algo muy similar a lo que era un algoritmo, la definición que vimos de algoritmo. ¿Y cómo se compone un programa? Vamos a tener los bloques de declaraciones, que en este están detallados los objetos, como las constantes, las variables, los archivos, todo lo que utilice el programa en sí. Lo que utilice, o sea, las declaraciones, como dice la palabra, que se utilicen para que el funcionamiento del programa sea el correcto. Vamos a ver lo que son las variables. Para esto hemos pasado a una parte más didáctica, por decirlo de alguna manera, que vamos a ver en un pizarrón y les voy a explicar más didácticamente lo que son las variables, que hemos estado hablando hasta ahora de todo esto, pero nunca les dije qué son las variables, cómo funcionan las variables. Bien, variables son todas aquellas, vamos a verlos así, para que se entienda. Vamos a verlo como cajitas, vamos a verlo como cajitas, donde nosotros podemos ingresar valores o datos dentro de estas cajitas. Acá vamos a poder ingresar datos. Esta cajita va a contener dentro X cantidad de datos. Puede contener un dato numérico, varios datos numéricos, de acuerdo a el tamaño de la variable que en sí estemos utilizando. Esta variable va a utilizar un espacio de memoria. Esto utiliza memoria en nuestra computadora. Esta memoria va a ser la encargada de darnos el espacio. Si nosotros tenemos una cajita y esa cajita almacena 10 elementos dentro de ella, esos 10 elementos van a ocupar un espacio. Ese espacio va a estar dado por la memoria. 10 elementos que ocupan memoria. Entonces, volviendo, una variable es un espacio de memoria que almacena datos. Es una caja, una cajita de memoria que dentro podemos almacenar cierta cantidad de datos. Si por ejemplo nos volvemos a el ejemplo que estuvimos viendo, donde teníamos un ingreso que recibíamos dos valores, que era un valor A, un valor A y un valor B. Y dentro de estos íbamos a tener números. Íbamos a tener un número, num1 y num2. Estos A y B, ¿qué son? Estos A y B van a ser cajitas. A va a ser una cajita y B va a ser una cajita. Que dentro vamos a poner números. Por ejemplo, puede ser el número 3 o en esta el número 4. Cuando llamábamos, o sea, el programa llama al proceso que se realizaba, que como habíamos visto, se realizaba la suma de A más B. Este proceso nos daba como resultado un
valor C. Si lo vemos con las cajitas, nosotros teníamos una cajita que iba a tener dentro el número 3, más otra cajita que iba a tener adentro el número 4. Y esto iba a ser igual a una tercera cajita, que era la cajita de C, que iba a contener dentro el número 7, que era el resultado de la suma esta. Entonces, podríamos decir que en el proceso se utilizaba dos cajitas, que eran dos variables, con valores independientes que se sumaban y daban como resultado una tercera cajita, una tercera variable con un nuevo resultado. Ese resultado, esa cajita, era la que nosotros mandábamos a imprimir en pantalla. Imprimimos, mejor dicho, para que se entienda mejor, mostramos en pantalla. Mostramos en pantalla. Bien, entonces, recapitulando y volviendo a lo que eran las variables. Dijimos, nuevas variables son cajitas, o sea, son como cajas, no son cajitas, son como cajas de memoria, donde nosotros almacenamos datos en su interior. Estas pueden contener uno, varios o varios datos. Pueden contener datos de tipo numérico, datos de tipo booleano o datos de tipo texto, que bueno, ya los vamos a ver bien más en detalle cada uno de estos que les acabo de nombrar, pero puede contener, como les digo, datos, números, puede contener texto, puede contener booleanos, indistintamente. ¿Y puede contener cuántos? Bueno, cuántos quepan en la cantidad de memoria que se le asigne. Esto va a tener X memoria. Bien, entonces, ¿por qué? Ustedes verán que acá hay una palabra que es constantes. Variable y constante son sinónimos. La diferencia está en que la variable, como el nombre lo indica, es un valor que va a ir cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros colocamos un valor dentro de esta cajita o de esta variable, puede ir cambiando a medida que nosotros avanzamos en el programa. A diferencia de esto, las constantes, que también son cajitas, pero estas cajitas, a diferencia de las variables, siempre van a tener un mismo tipo de valor, o sea, un mismo valor, mejor dicho. Si yo inicialmente le agrego a esta cajita un número, por ejemplo, el 15, durante todo el proceso, durante todo el programa, mejor dicho, durante todo el programa, hasta el final, va a tener el valor 15. Este es inicio y este es final. Desde el inicio hasta el final va a mantener el mismo valor. A diferencia de la variable que no mantiene, o sea, puede mantenerlo, pero en ese caso si lo mantiene no sería lo conveniente que sea una variable, sino que sea una constante. Ya vamos a ver la diferencia, cómo diferenciarlos internamente en nuestro programa, una variable de una constante. Internamente lo diferenciamos poniendo las variables en minúscula y las constantes con mayúsculas. Pero bueno, esto lo vamos a diferenciar mejor cuando empecemos a ver el pseudocódigo. Pero ahora quédense con eso, quédense con lo que una variable son cajitas, son como cajitas mejor dicho, de memoria que almacenan datos en su interior. Pueden ser variables que cambian esos datos a medida que avanza el proceso, el programa, o pueden ser constantes que su contenido se mantiene siempre igual dentro del programa. Bueno, visto el tema de las variables, ahora seguimos con el bloque de instrucciones. ¿Qué va a hacer? Van a ser las acciones o las operaciones que nos van a dar el resultado a la resolución del problema que nosotros hemos planteado.
Estas instrucciones son, por ejemplo, cuando nosotros le dijimos en el ejemplo ese que vimos en la primera clase, donde poníamos que queríamos resolver una suma entre dos números y que nos diera el resultado. Bueno, esas instrucciones que nosotros les dimos para que resuelva esa operación, esa suma, está dado por el bloque este de instrucciones para conseguir el resultado esperado, que era la resolución de esa suma. Después tenemos el análisis y la resolución de los problemas. Esto se va a realizar de acuerdo a una serie de pasos que tenemos que definir, o tenemos que seguir, mejor dicho, que son sumamente importantes para que un programa pueda llegarse a producir o llevarse a cabo. Y estos son: primero tenemos que hacer el análisis del problema que tenemos. Tenemos que hacer un análisis del problema para luego diseñar el algoritmo mediante cualquiera de los métodos que vimos anteriormente, un diagrama OML, un pseudocódigo, para luego codificar este diseño que hicimos y por último depurarlo. O sea, ¿qué nos referimos con depurar? A agarrar y ver qué errores puede tener ese programa o qué partes nos pueden faltar, que por ahí en el diseño no las tuvimos en cuenta, y a medida que vamos programándolo surgen estos problemitas que van a aparecer. Ahora, el análisis del problema lo podemos ver de esta manera. Vamos a tener una parte que, como dijimos, es definir y entender el problema que tenemos para poder resolverlo de manera correcta. Vamos a tener que identificar qué datos vamos a recibir. Si estamos resolviendo, por ejemplo, ¿se acuerdan el problema del café? Cuando resolvíamos agarramos y hacíamos un UML o un diagrama de flujo para la resolución del problema de preparar el café. Bueno, ¿qué datos teníamos de entrada? Bueno, teníamos varios datos. Teníamos los datos del café, teníamos los datos del agua caliente. Todos esos datos hay que identificarlos para después identificar los datos de salida, o sea, qué resultados queremos de estos datos que nosotros estamos obteniendo, o sea, ingresando, mejor dicho, al programa. Vamos a necesitar qué tipo, o sea, qué datos vamos a necesitar. Entonces, estas tres cosas son sumamente importantes: definir el problema, entender los datos de entrada y entender los datos de salida, que son nuestros resultados. Bueno, un ejemplo de todo esto podemos verlo a continuación, que dice, por ejemplo, Miriam va a estudiar programación y para ello decide comprar dos libros, uno de algoritmos y otro de Python. Quiere saber el monto total con la promoción que le llegó por correo ofreciendo un descuento del 23% para la compra de ambos libros. Entonces, primero entendemos el problema. Entonces podemos decir que este problema busca una solución simple. Recurre a un poco de matemática para la resolución del mismo, ya que tenemos implícito precios y porcentajes. Pero para esto hay que identificar primero los datos, que son datos de los libros. ¿Qué datos específicamente? Los datos de entrada, que son los precios de ambos libros. Identificando las entradas y las salidas, tenemos que en este problema vamos a tener como entrada el costo del libro de algoritmo y el costo del libro de Python. Y como salida, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el monto total a pagar, aplicado con el porcentaje ese que nos habían dicho. Primero, después, luego de haber identificado todos estos datos, diseñamos el algoritmo, que podemos diseñarlo de la siguiente manera. Como siempre, todo UML tiene un comienzo y tiene un fin, y entre medio tenemos el costo del libro de algoritmo, o sea, pidiendo un mensaje que nos pide el costo, ingresamos el costo en la variable, que ya sabemos lo que es una variable, primer libro, luego en costo del libro de Python, nos pide, ingresamos ese valor, que es el segundo libro, y por último hacemos el proceso. O sea, no por último, seguidamente hacemos el proceso donde se realiza todo el cálculo de este porcentaje para almacenarlo, este resultado, en una nueva variable llamada costo.
Finalmente, lo que hacemos es mostrar un mensaje en pantalla con el costo total con el porcentaje aplicado. Luego de esto, hacemos una codificación, ya sea en pseudocódigo o en el código final. Lo ideal es hacerlo en pseudocódigo para luego llevarlo a un lenguaje de programación. Y lo hacemos como vemos en pantalla. Esto no se preocupen, ya lo vamos a ver más a detalle en próximos videos, donde se va a explicar bien lo que es el pseudocódigo y qué pseudocódigo vamos a utilizar y todo eso. Pero bueno, en pantalla podemos ver que tenemos el algoritmo. Un algoritmo que es, como habíamos dicho en el UML, teníamos un inicio y un fin del algoritmo. Y entre medio tenemos el escribir, que nos va a mostrar un mensaje en pantalla. Luego un leer, que lo que hace es permitirnos que nosotros ingresemos el valor del libro, del primer libro. Luego nos pide el segundo valor, o sea, el segundo libro, el valor del segundo libro. Y después lo que hace es hacer el cálculo en el proceso del costo final del libro. Para por último hacer una escritura de este costo por pantalla. O sea, mostrarnos por pantalla el costo final de este libro. Y bueno, y finalmente lo que se hace es hacer la depuración, ejecutamos este código y vemos si salta algún error, corregimos. Y así hasta que el código se ejecute perfectamente. Bueno, acá vemos otro ejemplo, como puede ser, por ejemplo, hacer una torta de 3 pisos, donde tenemos la entrada, tenemos el material del primer piso, el material del segundo piso y el material del tercer piso. Luego en el proceso tenemos el horneado de cada uno de los pisos y el relleno de cada uno de los pisos. Por último, en la salida vamos a tener ya la torta de 3 pisos ensamblada y decorada para vender o para comer, para lo que se utilice. Bien, ahora, yendo a lo que son los datos en sí. La computadora hay que entender que solamente va a entender un solo tipo de dato, como vimos al comienzo del curso, que es un dato de tipo binario. O sea, la computadora va a entender ceros y unos, nada más. La diferencia va a estar en el alto nivel, o sea, cuando nosotros programamos con alto nivel, por ejemplo, un lenguaje de alto nivel como Python, este alto nivel nos va a servir a nosotros, como programadores, para interactuar con los datos de manera más amigable. Los tipos de datos que vamos a utilizar pueden ser de 3 tipos. Pueden ser datos numéricos, pueden ser datos alfanuméricos o pueden ser datos booleanos. Los datos numéricos pueden ser de tipo, o sea, un número, puede ser un número. Este número puede ser o negativo o positivo, puede ser entero, puede tener coma, puede ser decimal. ¿Esto a qué me refiero? Que puede ser cualquier tipo de número el que sea de dato numérico. En algunos lenguajes de programación existen algunas diferencias o algunas declaraciones de tipos de datos más, o sea, el abanico de datos es un poquito más amplio y esto se lleva a la cantidad de decimales que pueda tener, a la cantidad de dígitos que pueda tener y de acuerdo a esto va a ser la cantidad de memoria que ocupen cada número. Esto, por ejemplo, puede ser un tipo de dato tipo de dato corto, tipo de dato largo. Para los decimales puede ser simple o doble. Esto, como dije, puede ser utilizado para reducir el espacio de memoria o, mejor dicho, para optimizar el uso de memoria en la ejecución de los programas, de ciertos programas. En algunos lenguajes los tienen, otros lenguajes no los tienen, pero bueno, sepan que existe esta manera de operar con números. Luego tenemos los otros tipos de datos, que son los alfanuméricos. Tenemos los caracteres, que los caracteres son las letras, pueden ser símbolos o pueden ser números entre comillas. Que si, por ejemplo, tenemos números entre comillas, en ese caso serían datos de tipo alfanuméricos. Y después tenemos los tipos de datos cadena de texto, cadena de caracteres. Que esto, ¿qué es lo que son? Básicamente es cuando nosotros concatenamos. ¿Concatenar a qué me refiero? Cuando vamos encadenando o poniendo una letra delante de otra, o sea, un carácter delante de otro. Esto que hace una cadena justamente de caracteres o una cadena de texto.
Estos pueden ser letras, o pueden ser números, o pueden ser letras, números y símbolos. Como pueden ver en pantallas, tenemos cualquiera de estos y es válido. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, cadena de texto, podemos tener una cadena alfanumérica como la que vemos en pantalla, donde tenemos texto y tenemos números, o podemos tener también símbolos. Son los datos alfanuméricos. Después tenemos todo esto lo vamos a ver bien cuando vayamos a la práctica y se va a entender un poco mejor. Y por último tenemos los datos de tipo booleanos. Estos datos son básicamente de dos valores, pueden ser verdaderos o falsos, o ceros y unos, como vimos en la clase número 1, donde la máquina entendía ceros y unos, ¿se acuerdan? Bueno, ahí ese tipo de datos es un tipo de dato booleano. Estos datos booleanos, como les dije, pueden ser, pueden utilizarse para representar ciertas alternativas en condiciones. O sea, ¿a qué me refiero? En las decisiones, ¿se acuerdan en el diagrama OML donde nosotros decidíamos si se hacía una parte o se ejecutaba una parte o se ejecutaba la otra? Bueno, en esas decisiones utilizamos estos tipos de datos que son booleanos. Si se cumple o no se cumple. ¿Es blanco o negro? ¿Es uno u otro? Son dos valores que pueden tomar, nada más. Y bueno, con esto hemos llegado a la última parte de la clase número 2. Espero que les haya sido amena. Sé que seguimos con mucha teoría, todavía no empezamos con práctica, pero en realidad hemos visto un poco de práctica. El videito que les dejé intermedio entre la clase 1 y la clase 2 fue un videito de cómo hacer los UML, ahí fue un poquito de práctica, pero básicamente hasta ahora es todo teoría, la mayor parte. No se preocupe, ya vamos a llegar con la práctica y créame, va a estar entretenido, va a estar bueno, vamos a ejercitar mucho la lógica. Así que bueno, nos vemos en la próxima.